La primera vez que vi morir a mi mamá tenía 12 años. Aunque ya la había visto morir una primera vez, pero yo no me había dado cuenta. Fue en 2009, cuando yo tenía 9 años, que la mamá que yo conocía mutó y murió. A mi mamá la diagnosticaron con una enfermedad autoinmune. Mi mamá tiene lupus eritematoso sistémico y también vasculitis, otra enfermedad autoinmune que se le desarrolló después. El lupus básicamente lo que hace es que pone a tu cuerpo en tu contra. Tus defensas, en vez de defenderte, te atacan y leen tus órganos como si fueran un agente extraño. Ni el lupus ni la vasculitis tienen cura. Hay tratamientos, hay pastillas que dejan quieticas las enfermedades, como dice mi mamá, pero no hay cura. Cada 6 meses a mi mamá le hacen una quimioterapia que le deja las defensas completamente anuladas. Eso hace que quede totalmente expuesta a cualquier virus y a cualquier bacteria. Toca cuidarla y que se cuide el doble. Desde ahí pasaron 3 años hasta el día en que mi mamá intentó suicidarse. Y como es tan difícil hablar de esto, no hablamos de que todo el mundo, todo el universo ese día me estaba diciendo, tu vida ya cambió. Porque ahí ya no solo estaba presente una enfermedad física, sino una mental que sin yo saberlo ya llevaba años de ventaja. Mi mamá, la que antes estaba sana, mi mamá, la que debía cuidarme, ahora debía ser cuidada. Vi a mi mamá pasar de trabajar 12 horas al día. Vi a mi mamá dejar de jugarme, aunque lo intentó hasta el último segundo que su cuerpo lo dio, a verla pasar más y más tiempo en la cama, para luego verla pasar, entrar y salir de clínicas cada mes. Yo realmente no tengo un mal recuerdo de los hospitales, y esto puede sonar muy chistoso o raro, pero mi mamá, incluso sin entender lo que estaba pasando y con el miedo de no saber qué iba a pasar con su vida, intentó llevarme un poco de normalidad a la clínica. Entonces llevaba mis peluches, llevaba cobijas nuestras, le pedía permiso a las enfermeras para dejarme que me acostara en su cama a ver nuestra novela, me dejaba robarle, como siempre, un poco de comida de su plato. Comenzar a cuidar a mi mamá fue desde el comienzo un ejercicio de cuidado que a mí me nació de las entrañas, de toda la cantidad de amor que le tengo a mi mamá. Pero me gustaría decirles que el amor basta en un ejercicio de cuidado, pero no. La tristeza, la rabia, el susto de ver versiones de mi mamá morirse y no entender muy bien qué estaba pasando porque ni siquiera mi mamá lo entendía, sobrepasaron esta palabra que tanto usamos hoy de cuidado, lo sobrepasó por completo. Me convertí desde niña en cuidadora primaria de mi cuidadora primaria. ¿Y eso qué significaba? La adolescencia fue el punto de quiebre para nosotras dos. Había una relación muy tensionada, como creo que suele haber entre los papás y los hijos, pero obviamente habían cosas no habladas y cosas que lo acentuaban más. La adolescencia, la palabra adolescencia viene de adolecer. En esa época todo duele, todo pica, uno siente que todo es el fin del mundo, todo fastidia, y yo no fui una adolescente particularmente fácil. Fui la típica que cerró las puertas a su vida, literal y metafóricamente, y que odió el mundo un poco temprano. Se gestó entonces esta relación de codependencia entre nosotras, porque ambas queríamos y debíamos cuidarnos. Éramos entonces mi mamá y yo tratando de sostener a la otra, pero también tratando de sostenernos a nosotras mismas, porque en ese momento, para esa época, no había nadie más que nos ayudara con esta labor. Ahora entró el peso de terceros opinando sobre lo mejor que pudimos hacer en esa situación. Porque no habrían hecho tal cosa, pero eso habría salido mejor así. Pero más pesado que eso, era la culpa que comenzamos a sentir mi mamá y yo por sentir que no le dábamos la talla a esa labor que parece tan sencilla y tan simple en las relaciones diarias. Yo decidí a los 20 años
irme de la casa. Y desde el momento en el que lo decidí y se lo comenté a la gente cercana mía, comencé a escuchar comentarios de personas que me aman y que yo sé que amo, de cómo se te ocurre dejar a tu mamá sola. Porque claro, ¿cómo se me ocurría tener una vida aparte de la enfermedad de mi mamá, no? Lo que ellos no saben, no supieron y tal vez nunca sepan, y creo que mi mamá y yo hemos llegado a hacer las paces con esa idea de que la gente no va a entender el tipo de relación que tenemos hasta que no lo viva. Es que esa decisión, además de que no la tomé sola, sino que fue una decisión que tomé con mi mamá, esa decisión salvó mi relación con mi mamá. Ya no hablábamos, y si hablábamos, peleábamos. Y como no hablábamos, nos escribíamos cartas, incluso estando en la habitación de al lado. Esa era la única forma en la que no peleábamos. Por fin, unos años después, se habló de un tema que habíamos evitado hablar por muchísimo tiempo. Incluso mi mamá y yo, que nos contamos absolutamente todo, no habíamos podido o querido hablar de este tema. Y fue justamente que decidí escribir una crónica, porque yo soy periodista y en ese momento yo estaba en la universidad todavía y había decidido tomar un curso de crónica. En el curso nos dijeron que escribiéramos una crónica sobre algo personal. Y sí, yo decidí hablar sobre el día que mi mamá intentó quitarse la vida. Yo lo escribí y tenía miedo de mandárselo a mi mamá, porque yo creía que iba a poner encima de ella una culpa que, según yo, ella ya había gestionado. Pero en parte sí escribí esa crónica, sé, porque la escritura siempre ha sido el medio en el que puedo expresarme más fácil, que era porque necesitaba hablarlo. Y sí, la culpé, ya no la culpo, pero la culpé por muchos años, porque no entendía si me amaba con ese amor tan grande que he sentido desde el momento en que nací y que no he dudado ni por un segundo, porque había decidido abandonarme. Pero bueno, que la depresión no es tan fácil. Y fue precisamente ese sentimiento de mi mamá de creer que no podía cuidarme lo suficientemente bien en un momento en el que estaba enferma, estaba en un proceso de pensión por invalidez, íbamos a perder nuestro apartamento, lo que la llevó a tomar esa decisión. El cuidado, el ciclo del cuidado, gira sobre nosotros, nos atraviesa y aún así hemos decidido no hablarlo abiertamente, sino más bien poner unas cargas morales encima que hace que hablarlo sea más difícil, tanto hablarlo como ejecutarlo. Entonces yo comencé a crecer con un montón de frases y de palmaditas en la espalda de gente que me decía: qué maravilla tener una hija como tú, Dios te va a llenar de bendiciones, seguramente esto te pasó porque estás hecha para grandes cosas. Yo, como les decía entonces, que estaba cansada de cuidar a mi mamá. Yo, como le decía a mi mamá, que todo en mi vida se reconfiguró por su enfermedad sin ponerle la culpa a ella. Comencé a preguntarme entonces cómo hacía para sostener todos mis afectos y que no se fueran. Saber a mi mamá enferma me generó problemas de abandono que hasta hace muy poco pude gestionar. Porque si Dios, la luna, las estrellas, en lo que sea que ustedes creen o en lo que yo creía y creo en este momento, no podían asegurarme que mi mamá, la persona que me dio la vida, la persona que más me ama en todo el mundo, iba a estar conmigo, entonces, ¿qué? Si cuidar a mi mamá no iba a garantizar, y no garantiza, que no se muera, entonces, ¿qué? También trastornó por completo mi concepción del cuidado. Comencé en mi adolescencia a tener relaciones amorosas con personas que abusaban de las sustancias, porque representaban la noción del cuidado que yo había formado en mi cabeza, que era un cuidado del que la vida dependía de él. Me agoté mentalmente hasta el punto que tuve crisis depresivas y ansiosas por no poder controlarlo todo.
Quise, y aún quiero, creer que puedo controlarlo todo, porque eso me da un alivio, así sea de un rato, de creer que puedo mantener a mi mamá más tiempo conmigo. Me convencí también de que debía y podía hacerlo sola. Y no. Todos hablamos del cuidado sin saber lo que realmente abarca esa palabra y lo que realmente toma del otro cuando se le pide. Cuidar personas deprimidas o personas con cualquier enfermedad psicopática es pesado. Yo sé que seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, claro, esto es más fuerte porque mi mamá tiene una enfermedad física, pero sé que todos, si no la mayoría, tenemos cerca a una persona que ha sufrido de depresión o de ansiedad. Y cuidar a personas que tenemos estas enfermedades es fuerte. Yo he sido a la que cuidan y también he cuidado. Todos nombramos el cuidado como si fuera algo que nace de la nada, algo que está ahí todo el tiempo flotando y uno puede darlo y darlo. Todos hablamos del cuidado como si nuestros vínculos, absolutamente todos nuestros vínculos alrededor, tuvieran el deber de dárnoslo. Muchas de mis amistades, en un tiempo de mi vida, ya no tanto, exigieron de mí un cuidado que no estaba y no estoy a veces dispuesta a darles. A veces porque no puedo, a veces porque no quiero. Y esto no tiene nada que ver con la cantidad de amor que siento por ellos, ni por lo mucho que me importan. Simplemente decidí desde hace un tiempo y sigo decidiendo a diario que toda mi reserva de cuidado, si lo quieren llamar así, la voy a dirigir a mi mamá. Y a veces, cuando incluso a veces no puedo cuidar a mi mamá, la tengo que reservar para mí, porque si no, ¿quién me cuida? Yo ahí aprendí un poco a las patadas, porque terminé relaciones de amistad por esto, que podemos decir, oye, hoy no puedo cuidarte, oye, hoy no quiero cuidarte, esto me sobrepasa. No tenemos que cuidar a todos y podemos cansarnos, podemos decirlo sin culpa, podemos hablar de todo esto. Tal vez, si dejamos de ver a las personas como máquinas expendedoras de cuidado, que pueden dar y dar y dar, sin cansarse, sin quejarse, sin decir absolutamente nada, de pronto así podamos comenzar a hablar de esto más abiertamente y así aliviarnos las cargas entre todos. Gracias por sus aplausos, pero como esta historia no es solo mía, mamá, esta historia es nuestra, te amo. No podría ser tan fuerte si no estuvieras acá. Eres una fuerza de la naturaleza que no entiendo y soy lo que soy por ti. Te amo.